reflexionar un poquito. Este, venimos dentro de los temas que cada fin de mes estamos tocando, estamos buscando aquel término que se llama cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se acerca a nosotros. El mes pasado estábamos siguiendo este acercamiento de la palabra de Dios o cómo por decir acercamiento, también podemos decir estudio de la palabra de Dios, o conocimiento o lectura de la palabra de Dios. La palabra acercamiento como que me gusta más porque nos deja entrever cómo uno va encontrándose con la persona, porque sabemos que la palabra de Dios es una persona, es el mismo Jesús hablando. Entonces vamos acercándonos poco a poco y conociendo a esta persona eh, que es el mismo Jesús en la palabra, en la Biblia, y por lo tanto, bueno, me gusta más el acercamiento. Y habíamos visto que a lo largo de la historia ha habido muchas formas, o se han tratado de buscar varias formas de acercamiento. Habíamos hablado también de que acercarnos a la palabra de Dios, pues era, por ejemplo, la lección divina, que es la que a mí más me gusta, ¿verdad? La lectura orante, meditada. Hay otras como el ver, juzgar y actuar, que surgió el siglo pasado y que nos sirve para analizar la realidad a la luz no solamente de la palabra de Dios, bueno, y también cabe mencionar que el acercamiento de la palabra de Dios, los católicos no lo hacemos únicamente con la pura Biblia, porque si no, entonces seríamos al estilo, como decimos, protestante, pero no, en realidad nosotros lo hacemos siempre apoyados del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, pues puede ser el catecismo de la iglesia católica, puede ser algunos documentos del concilio, pueden ser algunos documentos de aquellos santos o santas de la época de Jesús, o que le llamamos padres apostólicos, etcétera, ¿no? Nos guiamos no solamente con la palabra de Dios, sino que con el magisterio de la iglesia nos normamos, ¿verdad? Para tener cuidado de no incurrir en errores, ¿no? Que generalmente se incurren, pero pues por lo menos no, que no sean errores tan graves, ¿verdad? Al momento de estar reflexionando la palabra de Dios, entonces normalmente tenemos estos documentos del magisterio. Y decíamos que este acercamiento, bueno, uno de ellos era la lección divina, otra era el método ver, juzgar y actuar, que es un método que intenta conocer la realidad y entenderla a la luz de la palabra de Dios. Tenemos el método pues el que estábamos viendo el día el mes pasado, que es acercarnos a leer algunos libros de la Biblia, no todos, sino cuenta algunos. Habíamos mencionado que la recomendación que daba un doctor de Biblia que habíamos mencionado en la clase pasada es el padre Trinidad Lomelí. Él nos sugería que empezáramos la lectura de la Biblia, si nunca la habíamos leído o aunque la hayamos leído, que retomáramos la lectura de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. Era muy importante la lectura de San Marcos. Y sobre todo situarnos en la Pascua que nos marca San Marcos, era lo que nos recomienda. Y por otra parte, también nos permitía que no solamente regresar después de la Pascua a ver los primeros capítulos del libro de San Marcos. Y de ahí nos sugería o nos sugiere que vayamos a leer el Génesis, pero no todo el Génesis, sino del capítulo 12 al 25, en donde se habla exactamente de Abraham, que es el padre de la fe y de la esperanza. Después que vayamos a leer el Éxodo también no toda la Biblia, sino el Éxodo del capítulo 12 al 23, opresión, liberación y alianza del pueblo en Sinaí, es también una recomendación. Y enseguida del Éxodo, el primer libro de Samuel, donde nos hablan precisamente de los reyes.
Este mismo camino que estamos siguiendo lo siguen muchos cursos de religión que nosotros a lo mejor hemos tomado en algún momento. Siguen como que este camino, esta forma de leer la Biblia, ¿no? Tomando algunos aspectos los más importantes. Y la relectura, pues realmente una oportunidad para encontrarnos con este Dios, Dios de la palabra, que no solamente Dios es amor, ¿verdad? También Dios es palabra que nos interpela, palabra que nos motiva, palabra que nos debería de alguna forma enriquecer. Eh, Desafortunadamente, bueno, la mayoría, en una gran mayoría, el pueblo de Dios, el acercamiento con la palabra es solamente en la celebración eucarística, que eso ya es muy bueno, desde luego, pero una lectura más reflexiva y más profunda, más meditada, o si queremos decirlo, más estudiada, pues también es muy recomendable. El círculo bíblico, pues precisamente nace precisamente de esta, pues tal vez no necesidad, no más bien de un envío, ¿no? De algo que se encuentra sabemos, con el doctor Mario San Martín, ya de muchos años, y la necesidad de comunicar, de expresar lo que Dios nos dice a través de su escritura, a través del magisterio y también a través de varias revelaciones privadas que nosotros tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? Eh, Cabe mencionar que como católicos únicamente nos debemos a lo que es o lo que se conoce como la revelación pública, que es la revelación, los libros de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y de ahí cualquier otra revelación privada, pues obviamente no tiene materia de fe, o sea, yo puedo aceptarla, ¿no? Como lo hacemos, pero siempre en calidad de que la iglesia, el magisterio, nos indique si esa es una revelación aprobada o no es una revelación aprobada. Por lo tanto, bueno, tratamos de ser cuidadosos en lo que nosotros vamos a expresar durante esta parte que le llamamos círculo bíblico. Bien, dando esta pequeña introducción, entonces vamos a continuar. Eh, Siguiendo este método, repito, del padre Trinidad Lomelí, que es un doctor en Biblia. El siguiente tema, después de leer Primera de Samuel, nos invita a leer el profeta Amós. Y Amós es uno de los antiguos profetas, aproximadamente de 7 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Era, como a lo mejor hemos escuchado un canto, era un pastor al sur de Jerusalén, y fue llamado a profetizar al norte. Es interesante porque pues ya vemos que el reino, después de Salomón, se divide en el norte y en el sur, entonces pues hay una clara signo del sur y el norte. Eh, y entonces, en este caso, Amós, Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y profetiza, pero ve y profetiza a las tribus o la parte del pueblo que se quedó en el norte. Y bueno, él vemos que pues precisamente hace esto que le pide Dios y pues yo quisiera que por favor, siendo un círculo bíblico, si ustedes son tan amables de alguien que tenga una Biblia en la mano, buscaran por favor el profeta Amós, ¿sí? Ahí su Biblia, como ejercicio de Biblia, podemos ir a buscar el profeta Amós, por favor, si lo pueden buscar. Yo también lo voy a buscar. ¿Dónde estará el profeta Amós? Y si ya lo encuentran, por favor, vayan al capítulo 3, versículo 9 del profeta Amós.
¿Alguien ya lo tiene? ¿O alguien puede tomar su Biblia en la mano? Yo ya lo tengo aquí, René. Sí, por favor, capítulo 3, versículo 9. Ujú. Si nos puedes ayudar a leer. ¿Solamente el versículo 9? Sí, por favor. Llamen a los que viven en los palacios, asirios o en los palacios egipcios, y díganles, júntense en las montañas de Samaria, para que vean los desórdenes que hay en esa ciudad, o los crímenes que en ella se cometen. Correcto. Entonces vemos que en el norte está pasando algo extraño. Está pasando algo que le pide al profeta que avise que en Samaria, ¿verdad? Samaria es la capital del reino del norte. Entonces, algo sucede en Samaria. Y en el 4.1, bueno, hasta el 4.1, por favor. Dice, escuchen esta palabra, vacas de Basán, damas de los cerros de Samaria, ustedes oprimen a los débiles, aplastan a los menesterosos, y luego dicen a sus maridos, sírvanos vino para tomar. Así es. Miren, qué interesante. Este tema de Oseas es un tema muy conocido. Le llaman inclusive, se conoce como el tema de las vacas de Basán. Eh, es una expresión muy fuerte dirigida a las mujeres del Reino del Norte. Eh, y el tema, bueno, ustedes lo pueden buscar en internet, es muy conocido en el sentido del término o la expresión que utiliza el profeta o que le pide Dios al profeta que utilice para dirigirse precisamente a estas mujeres que viven en el norte. Y el tema se llama vacas de Basán. No sé si ustedes, alguien o alguna otra persona tenga su Biblia y pueda ir siguiendo en otro. ¿Qué Biblia es la que tomaste ahorita? Es la Biblia de Latinoamérica, la latinoamericana. La latinoamericana. Muy bien. No sé si alguien tenga la de Jerusalén o alguna otra Biblia. Yo tengo otra. A ver, vamos a leer del 3.9 al 4.1. Del 3.9. Bueno, del 4.1 en adelante mejor. 4.1 en adelante. Ok. Esto es para ustedes, vacas de Basán, que viven en los cerros de Samaria. Para ustedes que oprimen a los débiles, aplastan a los menesterosos y dicen a sus maridos, sírvanos vino para emborracharnos. El Señor jura por su santidad. Está para llegar el día en que las levantarán a ustedes con arpones y a sus hijas con anzuelos. Cada una de ustedes saldrá como pueda por cualquier brecha abierta en la muralla y serán empujadas hacia el Hermón. Seguimos. Con el prepárate de enfrente con tu Dios. Es versículo 4, dentro del mismo 4 es, vayan al santuario de Betel para pecar. Vayan al de Gilgal y peguen más todavía. Traigan sus sacrificios cada mañana y sus diezmos durante los 3 días. Quemen para dar gracias. Panes sin levadura y anuncien a los 4 vientos sus ofrendas voluntarias, pues eso les gusta a ustedes, hijos de Israel. Yo dejé sus dientes limpios por no tener que masticar e hice que faltara el pan en todas sus ciudades, pero ustedes no se han vuelto a mí. No les mandé la lluvia cuando faltaban 3 meses para la cosecha, o bien hice llover sobre una ciudad y mantuve en la otra la sequía. Unos campos se regaron con la lluvia, pero otros, faltos de agua, se secaron. La gente de 2 o 3 ciudades invadieron otra ciudad en busca de agua sin poder con ello calmar su sed. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí. Yo les mandé la tiña y la polilla a todos sus jardines y viñedos,
y devoró la langosta sus higueras y olivos. Con todo esto, ustedes no han vuelto a mí. Desencadené sobre ustedes una peste parecida a la de Egipto. Masacré por la espada a sus jóvenes y se llevaron a todos sus caballos. Hice que subiera hasta sus narices la hediondez de sus muertos en combate, y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí. Los he estremecido como estremecía a Sodoma y Gomorra, y ustedes como un tizón sacado del fuego, sin embargo, no se han vuelto a mí. Yo te seguiré tratando peor aún, Israel, y ya que te voy a castigar así, prepárate a enfrentarte con tu Dios, porque es el que forma los montes y crea el viento, es el que descubre al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas aurora y cabalga por las alturas de la tierra. Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre. Qué fuerte, ¿no? Sí, es fuertísimo, qué bárbaro. Fuertísimo. Nadie voltea a él. Es nada más desde la primera expresión, dirigirse a las mujeres como vacas, ya es muy fuerte. En el reino del norte, como el reino del norte estaba más pegado hacia, podemos decir, hacia las montañas, pues hay más agua y por lo tanto hubo más riqueza que hacia el sur, donde están más pegados hacia la parte del desierto. Y hubo mucha prosperidad en el reino del norte, pero junto con la prosperidad, que podríamos, ¿no?, usar ese término de prosperidad, también hay pues el alejamiento de Dios, ¿no? Cuando las cosas económicamente nos empiezan a salir bien, pareciera que el ser humano tiende a desperdiciar y a no agradecer y alejarse de Dios. Y bueno, esa es una introducción importante y podemos ver las palabras de nuestro Señor, de Yahvé, ¿no? Aquí dice, Él ha hablado, ¿no? Yahvé ha hablado. Y bueno, son duras palabras, durísimas contra el pueblo del norte. Porque solo Ante lo la adoraban, denuncia, sí, perdón, adelante. porque creo que solo lo adoraban con palabra y lo honraban con los labios, pero no lo sentían realmente en su corazón, ¿no es así? Uh-huh. Sí, exacto. Es falso, ¿no? Es falso porque Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. Ante tales infidelidades, ¿no? Por parte bueno, más bien ante la denuncia de las infidelidades de parte del profeta, el sacerdote de Betel, un tal Amasías, lo rechazó y lo mandó de nuevo a su tierra. Le dijo, no, aquí yo no quiero que estés profetizando, vete de regreso. Entonces, bueno, vemos ahí la acción precisamente del profeta, que en donde Amós está anunciando un castigo inminente por el lujo y por el derroche de los potentados, ¿no? Ante la miseria del pueblo, porque obviamente el pueblo vivía en miseria, sobre todo por las injusticias y, como dice ahí, la opresión de los débiles. También por incumplir con el culto, ofreciendo los mejores dones, como ha pasado, ¿no? En cereales, en ganado y objetos artísticos, pero sobre todo sin practicar la justicia con los débiles, ni la solidaridad con los pobres. Entonces, ahí vemos que el mal era grave y abarcaba a toda la nación, que se derribaría, dice, como un muro, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, que el profeta Amós anuncia, ¿no?, como habíamos dicho, ¿qué es un profeta? Aquel que anuncia y denuncia, ¿no? Entonces son aspectos importantes del profetismo, anunciar y denunciar. Entonces el pueblo de Israel, bueno, por su condición de el elegido,
estaba comprometido a instaurar la justicia, a convertirse moralmente. Y por lo tanto, bueno, nos habla también ahí del día de Yahvé. Podemos ver esa expresión, el día de Yahvé, la venganza y la ejecución, que después vemos como vamos a ver en el capítulo 6, versículo 14, 6:14. Vemos lo que Dios les está diciendo que les va a pasar por haberse alejado de él. Capítulo 6, versículo 14. ¿Gustas que te ayude a leerlo? Por favor. Ustedes se ufanan por una cosa de nada y andan diciendo que gracias a su esfuerzo se han hecho ahora imbatibles. Pues bien, yo voy a lanzar contra ustedes, israelitas, dice el Señor del cielo, una nación que los oprimirá, desde la entrada de Hamat hasta el torrente de la Arabia. Palabra de Yahvé, Dios Sabaoth. Sí, entonces ahí les está diciendo que van a ser invadidos. Y después vamos a ver que precisamente pasó, ¿no? Van a ser invadidos por otro pueblo que eran los asirios. Entonces, pero afortunadamente no todo estaba perdido. Se abrirían perspectivas de salvación, ¿no? Y eso lo podemos también encontrar en la misma proclamación de Amós. Si seguimos leyendo, vemos cómo se da esta situación. Pero bueno, nos recomiendan que toda esta parte la vayamos leyendo poco a poco y vayamos refiriéndonos, sobre todo que nos interesa que cuál era el oficio de un profeta, ¿no? Que es anunciar y denunciar. Vemos que también no hubo una respuesta grata por parte del reino del norte, y vemos que inminentemente Dios manda un castigo, ¿no? Esa es la palabra que leímos hace rato, ¿no? Un castigo definitivo, porque no quisieron escuchar, obviamente no quisieron escuchar al profeta Amós. Bien, y para no quedarnos tantos en esta lectura, ese es el siguiente libro, después de esa primera de Samuel, que se nos recomienda estudiar. Obviamente hay otros profetas, desde luego que hay otros profetas que también son muy interesantes en la lectura, pero en esta recomendación pues nos hacen la referencia a quedarnos con la lectura del profeta Amós. El siguiente tema que se nos recomienda leer es brincar al libro de los Proverbios, ¿no? tan gustado, tan leído por el doctor Mario San Martín en algunos círculos bíblicos que hace tiempo y actualmente también, es el libro de los Proverbios. Pues es importante la parte del libro de los Proverbios porque actualmente casi todos adquirimos los conocimientos sobre el mundo, la historia y la vida humana asistiendo a la escuela, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que en la antigüedad pues no era así, sino que únicamente unos cuantos recibían educación oficial, como los nobles y ricos y los funcionarios del palacio del rey. De manera que la mayoría del pueblo pobre solo recibía instrucción práctica en el seno familiar, donde el papá pues obviamente adiestraba al hijo para que aprendiera el oficio que él ejercía, de pastor, de agricultor, de artesano, de comerciante. Y bueno, esta sabiduría, que podemos decir sabiduría popular, estaba expresada en forma de dichos en el pueblo. Y en Israel, esta escritura es interpretada obviamente desde la fe, en los libros que se conocen como libros sapiensales, por lo cual, aunque tratan a veces de temas profanos, tienen un enfoque netamente religioso, ¿no? Entonces, aquí se acumula
en este tipo de libros la sabiduría del pueblo. La palabra con la que se expresaba la parte de sabiduría en hebreo significa o significaba, puede significar, por ejemplo, la habilidad del artesano, del gobernante, como también podía significar la astucia del hombre. Por el conocimiento de la tradición, por la educación familiar o por la reflexión personal sobre los distintos temas de la vida humana, considerados desde su fe en Yahvé Dios, la sabiduría israelita intenta enseñar a resolver favorablemente los problemas de su existencia. Entonces aquí hay un intento del pueblo precisamente de encontrar una respuesta utilizando la experiencia. Dentro de los libros sapiensales, bueno, tenemos a Job, tenemos a Proverbios, tenemos Eclesiastés, tenemos también Eclesiastes y obviamente el libro de sabiduría. Y se les llama así por su contenido que es didáctico, o sea, de enseñanza, y por su forma de expresarse, sea a través de dichos, a través de reflexiones, a través de lista de cosas sobre el mundo, las diversas actividades humanas, el trabajo, la amistad, la enfermedad, el matrimonio, etc. Y bueno, la pregunta uno podría hacerse, bueno, ¿y cuándo empezaron a cultivarse, ¿no? Esta sabiduría de Israel? Pues parece ser que todo comenzó a través del reinado de Salomón. Más o menos por ahí se tiene la referencia. Pero la sabiduría entró a formar parte de lo que ahora le llamamos la teología de Israel, con una nueva forma de revelación, ¿no? O sea, donde Dios interviene, no solamente en este dicho y hecho, sino donde Dios interviene también revelándose o manifestándose él mismo, y lo vemos precisamente en estos libros, en los Proverbios. Bien, vamos a dar una revisada general. Tal vez sea uno de los libros que a lo mejor la mayoría de nosotros conocemos más, o tenemos una mayor referencia que los mismos profetas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 1. Si alguien lo tiene, por favor, en el libro de Proverbios, el 10:1. ¿Quieres que lo lea, René? Por favor. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre. Un hijo insensato es la amargura de su madre. Y aquí lo interesante de este libro de Proverbios es cuando más vemos como que la necesidad de tener varias traducciones para poder tener palabras sinónimas, ¿no? Porque ahorita nos acaban de leer y dicen insensato, ¿verdad? Fue la palabra que usaste. Sí, Y en así otra es. traducción dice necio, ¿no? Palabra necio. No sé si en alguna otra traducciones que ustedes tengan a la mano podamos ver qué se utiliza en lugar de insensato o de necio. La mía también dice necio. Necio. Bien, es importante entonces en este tipo de lectura, sobre todo, sí tener varias traducciones para poder, repito, la parte, encontrar sinónimos en la lectura. Vamos ahora a cambiarnos a Proverbios, pero vamos a ir por la de Proverbios 30. Vamos a Proverbios 30. A ver si no me equivoqué ahorita en el ajuste.
No, sí, sí es Proverbios 30. Y los versículos 15 al 33. ¿Te ayudo o lo ayudas tú, Gerardo? Como quieran ustedes. Si quieres, adelante, Gerardo. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Vale. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas, que se llaman Dame y Dame. Hay tres que nunca tienen bastante, y cuatro que nunca dicen, es suficiente. La morada de los muertos, la mujer estéril, la tierra que carece de agua, y el fuego que nunca dice basta. A los ojos que desafían a su padre, se niegan a obedecer a su madre. Los cuervos del torrente los arrancan, los aguiluchos los devoran. Hay tres cosas que me superan, y cuatro que no puedo conocer. ¿Por dónde pasó el águila en el cielo, y la serpiente por la roca, y el barco en alta mar? ¿Y cómo pasó el hombre por la mujer? Mira cómo actúa la mujer adúltera. Comió y luego se limpió la boca. No hice nada malo. Hay tres cosas que hacen temblar la tierra, cuatro que no puedo soportar. El esclavo que llega a ser rey, el loco que come todo lo que le gusta, la joven aborrecible que encuentra a su marido, la sirvienta suplanta a su patrona. Hay cuatro seres minúsculos en la tierra, pero que superan a todos los demás en sabiduría. Las hormigas son un pueblo insignificante, pero juntan sus provisiones en el verano. Las marmotas son indefensas, pero hallan su refugio en medio de las rocas. Las langostas no tienen rey, pero saben avanzar en disciplinados escuadrones. Y por último, el lagarto. Uno lo toma con la mano, pero lo encuentras en el palacio de los reyes. Hay tres que tienen un hermoso aspecto, y cuatro cuyo caminar es bello. El león, el más valiente de los animales, que no retrocede ante nada. El gallo que se yergue orgulloso, y también el chivo, y además el rey, al frente de su ejército. Has sido bastante torpe como para enojarte, reprenderte a ti mismo. Ponte la mano en la boca, porque batiéndola a golpes la nata se vuelve mantequilla, y un golpe en la nariz hace estallar la sangre, y un golpe de ira provoca las peleas. ¿Sí? Esa parte es extraordinaria porque vemos cómo utilizan la numeración. Hay una forma, digamos, de ese tiempo en lo cual se expresaba una idea, ¿no? 3 y 4 vemos que más o menos es el número que va utilizando para expresar una idea. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Claro, obviamente hay proverbios que podemos recordarlos, son como que más fácil. Este no está tan sencillo, pero pues nos habla, por ejemplo, de los cuatro seres pequeños, ¿no? Que sería la hormiga, el tejón, la langosta, la lagartija, y nos dice por qué, ¿no? Es muy interesante esta parte. Bien, entonces, pues vamos viendo precisamente esta sabiduría humana que Dios retoma como expresión, ¿verdad? Dentro de lo que uno puede ir interpretando. Los sabios escribieron estas unidades en grandes colecciones sapiensales que aparecen en los libros sagrados para que sirvieran de enseñanza a las generaciones venideras. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿En qué se distingue la sabiduría israelita de la de sus pueblos vecinos, ¿no? ¿Cuál sería, pues, esta diferencia? Y podemos decir que aunque el contenido de los libros sapiensales israelitas recibió un influjo de la sabiduría egipcia, por ejemplo, de la babilónica, la edomita, y ambas sean parcialmente semejantes, se distingue de varias cosas, ¿no? Siempre que leemos la Biblia, desde luego que siempre está aquella tentación de qué sucedía en los pueblos remotos, ¿no? Por ejemplo, la narración del diluvio no solamente está presente en la Biblia, sino está presente en otros textos, en otros pueblos, pero siempre hay una característica importante que hace asombroso y que nos hace reconocer precisamente la presencia de Dios en estos escritos, ¿no?
y aquí en los proverbios no hay diferencia en el término que le llamamos sabiduría, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría universal de Oriente Próximo se convierte en una propiedad común a todo Israel y no de una clase social determinada, llegando a ser el elemento decisivo de la vida humana, ¿no? Eso era un elemento importante, la sabiduría humana. Deja de ser un resumen de sabiduría experimental para convertirse en un conjunto de instrucción ético-religiosa. O sea, esto se ocupaba para enseñar. Entonces, pues sí, hay una semejanza, pero a la vez también hay una expresión en el caso de la enseñanza que se convierte en la expresión de lo que Dios enseña, ¿no? Evidentemente, pues podemos decir que sí es útil leer los libros sapienciales, pues el conocimiento de las características literarias, el concepto, la sabiduría en el Antiguo Testamento y el mensaje general de los libros, bueno, ayuda a ubicarlos como eslabón de la historia de la salvación. Obviamente, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que hay como un poco a oscuras tratando de comprender lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Claro, eso se aclara cuando llega nuestro Señor Jesucristo y entonces, pues ya no hay dudas, ¿no? Todavía en el Antiguo Testamento podemos inquietarnos porque hay expresiones que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en Proverbios, que a lo mejor decimos, híjole, pues no están totalmente tan claras, ¿no? Como cuando Jesús habla y ya expresa completamente lo que Él quiere, lo que Dios quiere de nosotros, entonces ya la claridad es, pues, en el del Nuevo Testamento comparada con el Antiguo Testamento y obviamente con estos libros sapiensales, pues obviamente es mucho mayor. Entonces, ¿se puede adquirir sabiduría cristiana hoy, por ejemplo? Sería otra pregunta que nos podemos hacer. Y pues podemos decir que sí se puede, puesto que Dios sigue comunicando a todos los hombres su sabiduría por medio de su espíritu, ayudando a descubrir su mensaje en cada acontecimiento humano, individual o comunitario, aunque ciertamente dicho mensaje no es el mismo carácter de la revelación inmutable, sino una invitación a dejarse guiar en la vida por un consejo, una directriz, ¿no? Entonces es aquí como cuando hablamos de las revelaciones privadas, ¿no? No podemos negar nosotros que el Espíritu nos siga hablando, el Espíritu nos sigue aconsejando, eso es un hecho, y eso lo puede hacer el Espíritu de manera individual, cuando Él quiere y con quien quiere, ¿no? No podemos decirle, no, a Él no creo que le vaya a aconsejar el Espíritu, no, a Él sí, no, a Él no, el Espíritu sabe a quién y en qué momento aconsejar. Y esos consejos, pues no debemos de estar un poco dóciles a la parte del espíritu. Es muy importante la docilidad al espíritu porque también puede hablar a través de nosotros. Desde luego, lo que nos hable a nosotros es meramente una revelación personal. No tiene que ver con la revelación que nosotros hablamos, la revelación inmutable, la que nos dejó Jesucristo en los evangelios. Entonces, la sabiduría inspirada es dominio del mundo y conocimiento del hombre, y sus limitaciones es reconocer que el temor del Señor es el comienzo del saber. El temor del Señor, el comienzo del saber. Y bueno, pues este sería el 6º libro que nos recomiendan. De ahí, pues obviamente, el autor nos recomienda brincar a los salmos, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a los salmos que tanto hemos nosotros revisado, que en la liturgia que sigue la iglesia, pues se recomienda precisamente la lectura de los salmos, ¿verdad? En la lectura de las horas del pueblo, vemos precisamente que hay ciertos salmos que están clasificados, ya la iglesia los ordenó para que se lean en diferentes horas y en diferentes épocas del año. Por lo tanto, de ahí que, pues, los salmos sería el 7º libro que se recomienda que nosotros podamos leer.
ese libro Ahora me lo estaba este, tapando para no agarrar. ¿Alguien tiene micrófono abierto, por favor? bien. Entonces, decimos que el Salmo es el otro libro que nos recomienda. El autor, repito su nombre, Trinidad Lomelí, doctor en Biblia, y nos dice el Salmo, ¿no? Y dentro de los salmos muy bonitos tenemos el primerito de los salmos, ¿no? Tiene una relación, una expresión muy bonita en el primero, que dice, dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor y susurrar esa ley día y noche. No sé si alguien tenga otra traducción que nos pueda leer el 1:1 del Salmo, 1 y 2. Claro, con gusto. Gracias. Dichoso el hombre que no asiste a reuniones de malvados, ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta. Mas cumplir la ley de Dios es su alegría y murmura su oración de día y noche. Es como árbol plantado junto al río que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta. No así los Así es. impíos, no así que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los impíos ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Este versículo 3 es sumamente encantador. Quiero repetirlo. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se angustia ni se marchita su follaje. Todo lo que hace, lo hace bien. Sí. Igual que las culturas egipcias, la mesopotámica, la cananea, también tuvieron sus libros de poesía religiosa. Así también vemos que Israel poseyó un conjunto de lo que nosotros conocemos como 150 poesías sagradas. Estas poesías sagradas se recitaban o se cantaban en el culto que se hacía en el templo, sobre todo pues en las fiestas y acompañados de instrumentos musicales. En la actualidad estos salmos se cantan, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la basílica podemos escuchar estos salmos cantados. Si vamos con algunos benedictinos o algunos religiosos, vemos que también cantan estos salmos, ¿no? Que tenemos los 150 salmos. Algunos poemas o himnos eran de alabanza a Yahvé Dios, por la encarnación en el que se manifiesta su grandeza y su poder, por la belleza, por el esplendor del templo de Jerusalén, pero también había salmos penitenciales y lamentos por el hambre, el dolor, las derrotas militares, la muerte. Entonces, pues había de todo, hay de todo. Podemos pensar que aunque hay semejanzas literarias y temáticas entre la poesía religiosa israelita y los pueblos circunvecinos, por ejemplo, el himno al dios egipcio de Amefosis, la creación del universo y el Salmo 104, el himno a Yahvé, Dios creador, y la poesía cananea al dios de la tormenta y el Salmo 29, la voz de Yahvé en la tormenta. La gran diferencia es que en Israel esos atributos se adjudican a Yahvé Dios y no a los dioses de aquellos pueblos, ¿no? Que es algo importante mencionar porque pues cuando hace un estudio bíblico pues siempre aparece la crítica bíblica, ¿no?
y nos dicen, no, pues es que los escritos que ustedes tienen también están en cierto lado, pertenecen a cierto pueblo y están, también lo podemos encontrar en las tablillas y aparecen en un tiempo diferente y bueno, una serie de situaciones para un poco dar un poco de descrédito, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como poesía sagrada, que se oye bonito el término. Eh, eh, la diferencia abismal y enorme es que todo está dirigido a un Dios, no a los dioses. Israel siempre reconoció a un solo Dios. Y bueno, pues obviamente podríamos llegar a encontrar semejanzas, pero a ese grado de reconocer un solo Dios a otros pueblos, a múltiples dioses, pues obviamente imposible, ¿no? Es un rasgo característico e importante que a nosotros nos ayuda y nos ilustra de lo que es este tipo de poesía. Nosotros, por ejemplo, conocemos estos salmos como salterio. Entonces, el salterio, pues, es el nombre que generalmente se le puede encontrar a estos 150 salmos. No, no es el único salmo bonito, ¿verdad? Yo supongo que muchos de ustedes tienen algún salmo de preferencia, ¿no? No sé si alguien nos quiera compartir como qué salmo le gustaría que leyéramos ahorita. A mí me gustaría el 91, Renecito. Muy bien, vamos al 91, por favor. Si alguien lo tiene a la mano, si quiere leerlo. Sí, cómo no, René. Oración de la noche. Oración del creyente que repite su certeza. Tú que habitas al amparo del Altísimo, la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo toda mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarme, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Esta parte que dice, pisarás dragones, se refiere precisamente al demonio, porque así como la Virgen María pisa a la serpiente desde el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, así lo hace también el hombre justo. Gracias. Y ya para ver este tipo de poesía, pues vamos a leer el 150, importantísimo, el último. ¿Cómo termina estos salmos? Es también muy, muy bonito, si alguien lo tiene a la mano. Gerardo, ¿lo quieres leer tú? ¿O Mario? ¿O lo leo yo? 150, doxología final. Aleluya. Aleluya es una palabra que significa alabar a Yahvé. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en el firmamento de su fuerza, alabarle por sus grandes hazañas, alabarle por su inmensa grandeza, alabarle con clamor del cuerno, alabarle con el arpa y con la cítara,
alabarle con el tamboril y la danza, alabarle con laúd y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos de aclamación. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Esta parte donde dice hasta con danza, así lo hacía el rey David. Y muchos decían, ¿cómo es que un rey se pone a danzar para alabar a Yahvé? Pues precisamente por esas cosas David le agradó tanto a Dios que en él ha puesto mis complacencias, porque precisamente David es el padre de María y de José y de Jesús. Es un tatarabuelito. Gracias. Sí, y bueno, siguiendo esta recomendación de aproximación, precisamente nos quedamos en la séptima recomendación de 10 recomendaciones que nos hacen para ir al acercamiento o el primer acercamiento, o si quiere uno retomar este acercamiento, volver a releer estos textos que realmente son maravillosos y son expresión viva de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente algunos en el Antiguo Testamento, como estamos viendo ahorita, pero Y es, también este es último que leímos se refiere o está referido en el Apocalipsis, ¿es cierto? Yo he leído y lo veo mucho con lo de la que dice el Apocalipsis. Sí, es una invitación a alabar a Dios y además constantemente. Parte precisamente de lo que nos ha pedido Dios, que tengamos una actitud piadosa. Gracias. sí, estamos en precisamente el canto celeste del aleluya, ¿no? Bien, bueno, con esto dejamos por este momento la recomendación que nos hace el padre Trinidad Lomelí del acercamiento a la palabra de Dios, la séptima recomendación en este viaje que estamos haciendo bíblico. Y bueno, en otro momento continuaremos para ver las últimas 3 recomendaciones. Les agradezco mucho su atención. Gracias, René. Muchas Y, gracias, Muchas René. gracias, René. y aprovechando que el salterio de David, eh, el salterio mariano, que es nuestro Santo Rosario, nuestras 150 Aves Marías, que con Juan Pablo II ya son 200, ¿verdad? Aves Marías en 4 grupos de misterios con los misterios luminosos que nos compartió este santo varón que es San Juan Pablo II. Pues al final de cuentas tenemos otro salterio, así como los primeros cristianos rezaban todos los días los salmos, incluso hasta se los aprendían de memoria. Nosotros al rezar el Santo Rosario estamos haciendo lo mismo y muy agradable a Dios cuando rezamos el Santo Rosario, como Judith nos hizo una semblanza para que lo recemos diariamente y que cuando rezamos, ella, la Santísima Virgen, lo hace por nosotros alabando a Dios y por lo tanto nuestra alabanza es perfecta. Gracias. Muy bien, hacemos nuestra oración. René, ¿pones la oración al final o la comparto? A ver si me dan la oportunidad de compartir. No, O que ponga Renecito la que él quiera. no estoy habilitado. René, la oración final. Creo que ya se salió. No No, lo aquí veo. René. estoy, Ah, pero la que tú quieras, Renecito. nos comparte ahí la forma de compartir ahorita nos las puede dar Pablo. Ujú. A ver si ahorita Pablo nos ayuda. Nada más quisiera terminar con el Salmo 23. Parece que ya está compartido, ¿eh? Perdón, quisiera leerles el Salmo 23 porque es sumamente hermoso. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí,
Dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Salmo 23. El buen pastor. Gracias. Pablo, ¿nos permites compartir? Ah, ya nos permitió compartir. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, clementes influentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos nos converte. Et Jesu benedictum fructus ventris tui, nobis oso exilium ostendem. O clement, o pia, o dulcis Virgo María. Mira esto, a la izquierda se ve el cerebro de una... Esta oración la compuso un benedictino que fue entregado de niño a un convento cuando sus papás estaban dispuestos a matarlo, porque él sufría de espina bífida, labio leporino y tenía también dificultad para hablar. Y los benedictinos se compadecieron de él y lo recibieron en el convento. Resultó ser el fraile más espiritual y más sabio, porque se la pasaba en la biblioteca aprendiendo todo. Aprendió varios idiomas y nunca reprochó a Dios que le haya dado pocos dones y otros no, como por ejemplo no tuvo su labio correcto, su labio natural, su espina de la columna vertebral no bífida, en fin, nunca le reprochó. En cambio, otra persona que en Inglaterra sufrió la esclerosis múltiple, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, siempre le reprochó a Dios y murió como un incrédulo. ¿Qué diferencia, no? De dos personas que fueron probadas y uno está en proceso de canonización y nos dejó este regalo de la salve, y otro que nos dejó siempre un reproche hacia Dios y siempre escribió libros contra él, entre ellos su libro sobre el universo, en el que mencionaba, burlándose de que todo se hizo sin la necesidad de Dios, sin la presencia de Él. Dos destinos y dos vidas totalmente diferentes, una con humildad y otra con soberbia. Bien, vamos a dar pauta a preguntas. Te pedimos, Señor, nada más terminamos con la petición por el mundo, por la paz, por todos los que se han encomendado en las oraciones, por los enfermitos del círculo bíblico, por todos los enfermitos del mundo
y te pedimos también por la conversión de pecadores y perseverancia de justos. ¿Alguien quiere pedir o ofrecer algo más? Porque Dios nos libre de que el país entre a un comunismo, un socialismo, como le llamen ahora. Te lo pedimos, Señor. Por las ánimas del Santo Purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Por la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos, Señor. Porque este gobierno comprenda la necesidad de unirnos como mexicanos y no dividirnos como lo está pretendiendo hacer con marchas en las que separa al pueblo de otro pueblo que él está convocando para mañana en una marcha del pueblo, como si la de el 23 de noviembre no fuera del pueblo también. Te lo pedimos, Señor. Bien, te damos gracias, Señor, y te pedimos por todo lo que hemos dicho. Bendito sea, Señor. Bien, empezamos con preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿Comentarios? Gracias, René, por tu tema. Como ven, no se necesita hacer una gran preparación, se necesita simplemente voluntad para compartir y reflexionar sobre la palabra de Dios. Gracias. Preguntas, por favor, comentarios. Pablito, ¿no tienes algún comentario de alguien? No, en el chat no hay ninguno al momento. Doctor, yo Sí, quiero por favor. preguntar algo. Luz, por favor. Mire, en algunos grupos de renovación carismática bailan, aplauden, de manera exagerada y en el templo frente al Santísimo. Y en su justificación dicen que pues que David danzaba y bailaba, pero Monseñor Isidro Puente Ochoa dice que es un abuso litúrgico, porque efectivamente David bailaba, pero era fuera del templo, y que tampoco se debe aplaudir a Dios, que algunos salmos invitan al aplauso, pero es fuera del templo, y además faltaba la perfección de Cristo, y que estos grupos de renovación carismática que lo hacen de manera exagerada, con aplausos, con baile y todo eso, viene del pentecostalismo, y que en ninguna parte del Concilio Vaticano II y del misal de Pablo VI se dice que se aplauda. ¿Qué opina usted de eso? Luz, el comentario que nos hace de este monseñor es muy, muy apropiado, ¿eh? Y realmente está haciendo comentarios muy sólidos y yo pienso que tiene más razón. Con respecto a los de la renovación, yo he estado en misas de renovación y reconozco que hay momentos en que se siente demasiado cargado este tipo de actitudes, de manifestaciones. Lo reconozco también, ¿eh? Y por lo tanto, a mí me parece que está más cercano al acierto lo que comenta el monseñor que lo que hacen muchos en la renovación. Y ciertamente, todo esto de la renovación en el Espíritu Santo, este tipo de prácticas vienen del pentecostalismo. Es un hecho, ¿eh? Totalmente cierto. Así lo hacen los pentecostales. Yo pienso que si a alguien le encanta hacer esto, pues al final de cuentas es un acto que para él le puede resultar agradable y a lo mejor un grado de tolerancia no estaría mal de nuestra parte hacia ellos,
pero sin dejar de reconocer que la mayor parte de la verdad la tiene el monseñor que usted acaba de citar. Luz, muy Gracias, doctor. buena aportación. Mario, yo solamente quiero decir una cosita, o Por sea, favor, tiene Silvia. toda la razón, Luz, y tú de lo que estás diciendo, pero en ocasiones los carismáticos, híjole, qué manera de orar, en serio. Tú sabes que mi confesor, antes de conocerte yo a ti, era el padre Miguel de Dinichi, ¿Cómo no? un francés maravilloso. En mi vida he vuelto a conocer un sacerdote como ese, ni a tener un confesor como él. Era verdaderamente casi que apóstol de Jesucristo, te lo juro, así de los que estuvieron con él. Yo amaba a ese padre y él tenía un grupo de carismáticos del Espíritu Santo y venía los lunes porque él vivía en Cuernavaca y cuando yo llegué a ir, no había tanta exageración. Él era muy, como son los franceses, ¿no? Muy medidos, muy, pues como así secos, por decir algo, ¿no? Ay, pero las oraciones que hacía nos daba la misa, ¿no? Pero nos daba plática también y además, eran unas oraciones impresionantes. Cuando te confesaba, al terminar te daba la imposición de manos. Ay, verdaderamente yo sentía que me elevaba al cielo. O sea, sí es cierto que se ha abusado mucho de todas esas, pues como teatro, pero, pero sí llega a haber alguien maravilloso, como el padre Miguel de Dinichi y como su grupo, porque él no permitía tanto abuso de brincos y de bailes y de aplausos. No, no, no. O sea, era orar y se acabó. Exacto, Ujú. exacto. Y tú lo estás comentando en el sentido del equilibrio, del no abusar, del no exagerar, del moderar ese tipo de manifestaciones exorbitantes de júbilo. Y sobre todo porque estamos frente al templo santo de Dios, en donde debemos de manifestar también una actitud siempre reverencial y de prudencia. Así que fíjense cómo este sacerdote era modelo de lo que debe de ser ese tipo de manifestaciones, sin entrar en una exageración como hoy se llega a ver. No por eso puede estar malo, si se hace con moderación, como lo está comentando Silvia con este varón santo que lo hacía así. Así que fue muy buena tu aportación, Silvia, gracias. ¿Preguntas, Pablito? ¿Alguna más? Mario, yo quisiera más que pregunta comentar una cosita. Por favor. Los 2 últimos sábados no pude estar en la clase porque mi hermano dio unas conferencias. Sí. Entonces, la conferencia era de sábado y domingo, los 2 días. Sí. Y los 2 domingos tomé misa en una iglesia en Polanco, no voy a decir su nombre de la iglesia. Tomé la misa en la iglesia de Polanco y entraron de esos de los de chalequito morado que pertenecen al grupo de Morena, gritando que aprovecháramos porque para el 27 ya no van a haber iglesias en México. Entonces, interrumpiendo la misa, gritándole al padre unas cosas espantosas, me dio muchísimo miedo porque eran como 20. Wow. La verdad es que sí me asusté mucho con mi familia. Mi hermano nada más me tomó la mano diciéndome, no abras la boca, cállate, escucha y no, estás en casa de Dios. Pero ¿a qué extremos hemos llegado, no, Mario, de tanto odio por tus mismos hermanos? O sea, son hermanos los que están en esa iglesia, es tu pueblo, es tu gente. No está haciendo ningún daño, está rezándole a Dios. ¿Qué daño tiene el rezar o el respetar tu religión católica? El motivo de la Navidad, que no quieren nacimientos. Ok, entonces, ¿cuál es el motivo de la Navidad? Yo me pregunto, es que yo quisiera sentarme y decirle, Señor, ¿cuál es el motivo de la Navidad? ¿Usted me la puede decir? Es el nacimiento de Jesús, del niño Jesús al mundo, a la tierra. Pero no quiere nacimientos.
porque es ofensivo para las otras religiones. Cuando se ha llevado cientos de años, porque el propósito de la Navidad existe, el arbolito, los regalos y lo que tú quieras. La Navidad existe por el nacimiento del Hijo de Dios, punto. Entonces, que desaparezca la Navidad en el país, no el nacimiento, y no que mande gente a insultar a los templos. Realmente fue muy triste. En mi iglesia, gracias a Dios, no pasa eso, pero sí fue muy, muy triste que entraran gritando obscenidades, diciendo que aprovecháramos, que porque para el 27 o 28, no, yo ya ni ponía atención en lo que decían, Mario, yo estaba rezando y pidiéndole a Dios que se salieran, que no fueran a hacer alguna tragedia ahí, pero ¿cómo se llama? Pero a qué extremos de odio y de división entre mexicanos, porque todos somos mexicanos, todos vamos al súper, compra o al mercado, vamos al mismo cine, vamos al mismo teatro, o sea, salimos si podemos, si no podemos, estamos en casa con nuestra familia, disfrutando una tarde, platicando, jugando algún juego sano. ¿Por qué ese rencor? Es que yo no, mi cabeza no entiende, Mar. Perdóname, pero no, y sobre todo entrar a un templo a insultar al padre que está. El padre, claro que no dijo nada, se quedó callado muy astutamente y le pidió a la audiencia que por favor se permaneciera en tranquilidad. Fue lo único que hizo él. Y ya se salieron. Pero ¿a qué extremos hemos llegado, Mario? Qué tristeza tan grande, de verdad. ¿Cómo no? Vale, es una aportación muy buena, ¿sabes por qué? Porque esto nos hace ver los alcances de este movimiento de Morena, movimiento de renovación, que eso es lo que significa Morena, que al final de cuentas tiene alcances contra la libertad, contra la fe, contra la religión. ¿Por qué? Porque está movido por un sentimiento de izquierda, o sea, de comunismo marcado en los estatutos Mario, pero de... eso no es izquierda, la izquierda no es así. Si has Claro. leído sobre la izquierda, nada tiene que ver la izquierda. Tú puedes ser de izquierda y es completamente otro mundo, muy diferente a lo que se está haciendo. Perdón, Claro. Mario. Sí, totalmente cierto. Pero esta es una izquierda marcada en el comunismo. Y se ve claramente que están siguiendo los estatutos del Foro de Sao Paulo, donde se establecen claramente los lineamientos de llevar a nuestro país al comunismo. Patti nos hizo favor de pasarnos en el correo del Círculo Bíblico una hoja donde se invita a los negocios de Pito a que asistan amenazándolos de que si no van a asistir, van a tomar lista y van a tomar represalias y se va a castigar a los que no lo hagan. Comprenderán Pero ustedes. no nada más que Pito, son todos los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de todo el gobierno, salud, gobernación, de todo, Mario. Es una Así cantidad es. de gente pavorosa que si no van, los corren o les quitan su sueldo. No es Así es. justo, no está bien, eso no es izquierda. Así es. Y amenazándolos con el que tampoco les van a dar su pensión, su limosna que les da este gobierno, y que ya lo han dicho nuestros sacerdotes, que no hay que recibirla. ¿Por qué? Porque está manchada ese dinero con el trabajo que otros han perdido, porque ha sacrificado muchos puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, en cuanto a gente que los ha perdido para poder tener el dinero para estar regalándolo a los que no trabajan. Fíjense No, Mario, que... y calculado científicamente lo que va a gastar mañana, es comprobado para 10 años de mantener al INE con todos sus empleados y para poder ayudar a salud, a los niños, poder a tener mejor educación. O sea, no es justo. Es que yo estoy muy triste, Mario. Perdón, pero estoy muy ¿Cómo no? ¿Cómo desilusionada, no? muy triste. ¿Cómo no? Como dice Ricardo Montreal, lo único que va a extrañar de esa manifestación de mañana va a ser la torta y el Twitchy. O sea, un dulce y un alimento que van a dar para compensar y seguramente Y todas dinero, las... Mario. Exacto, dinero con el que también se va a pagar esto
y que al final de cuentas lo vamos a pagar nosotros. Comprendan en qué riesgo estamos, por favor, para que al final de cuentas nos demos a dónde nos quiere llevar este dictadorzuelo, para que en un momento dado amemos a nuestro país por encima de nuestros intereses personales. Fue muy, muy interesante este comentario que hicieron en un templo donde nos faltaron el respeto para entrar a amenazarnos. Fíjense qué triste, ¿eh? Se va a acabar este culto, se van a atacar a las religiones. ¿Por qué? Porque ese es el plan del ateísmo, del comunismo. Gracias por esta aportación tan valiosa, Male, preciosísima, que no me imaginaba los alcances a los que están haciendo, ¿eh? Y cómo amenazar para que vayan mañana a participar. Fíjense, ¿eh? En fin, gracias, Male. Preguntas, comentarios, por favor, todos, cualquier duda. ¿No hay ninguna más, Pablito? No, en el chat no hay ninguna. Perfecto. Bien, terminamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de platicar y en torno a esta libertad que todavía tenemos, para que valoremos lo que tenemos ahorita, para que no nos arriesguemos a perderla. Por favor, piensen y pidamos por la paz y la libertad en este país y la democracia que este dictador quiere amenazar. Te lo pedimos, Señor. Y gracias a todos por venir. Gracias, René, por el tema. Nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Hablaremos sobre la línea del tiempo. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Pablo. Gracias, René. Gracias, Dios. René. Gracias, Pablo. Gracias, Buenas Pablito. noches a todos. Gracias, René. Estuvo muy bonito. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Igualmente, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y discúlpame que ayer, que la vez pasada no me pudiera despedir de ti, Gerardo. No hay problema, doctor. No hay problema. Gracias, Mucho gusto en Gerardo. conocerlo. Gracias, Gerardo. Y hasta luego. Hasta luego a todos. Bye.